Muy bien. Hoy, el tema de hoy es igual al de la clase pasada. Vamos a ver la capacidad soportante del suelo. Lo único es que le vamos a agregar las cargas de momento y cortante, porque en las zapatas anteriores solo teníamos carga axial. Entonces, más o menos les voy a mostrar. Normalmente, cuando tenemos una cimentación, tenemos un nivel de tierra, ¿verdad? Y normalmente tenemos la columna y acá la zapata. Entonces, normalmente esta altura que vemos de aquí a acá hasta la parte de abajo de la zapata es lo que llamamos D. Lo que está enterrado la zapata recibe el nombre de D o la letra D. Esta parte de aquí de la columna puede estar más ancha que lo de la columna superior, pero también puede ser del mismo ancho. Solo que esta parte de aquí es lo que conocemos como el pedestal. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo el análisis estructural, este nivel que está acá es el nivel que nosotros ponemos para nuestro marco. O sea que nosotros tenemos aquí nuestro marco de la columna, de la viga, la otra columna, la otra zapata, pero este es el nivel que nosotros ponemos como empotrado o articulado. Entonces, cuando nosotros obtenemos las reacciones, normalmente obtenemos un momento puntual, una carga axial y un cortante, si asumimos que esto está empotrado. Entonces, lo que sucede es que nuestra columna, nuestra zapata, por ejemplo, la diseñamos de aquí en adelante con estas reacciones, solo que invertidas. Entonces, si por ejemplo este resultó antihorario, acá lo vamos a poner horario. Si este resultó hacia la derecha, pues aquí lo vamos a poner hacia la izquierda. Y si esta resultó para arriba, ¿verdad? Esta la ponemos para abajo. Entonces, estas son las fuerzas con las que vamos a diseñar nuestra zapata. Lo único es que hay que transportar estas fuerzas a la parte inferior de la zapata. Entonces, eso quiere decir que nosotros vamos a tener aquí una carga axial en la base, que si a esta le llamamos P, de carga axial, esta de aquí sería nuestra P'. ¿Cuál es la diferencia entre P y P'? Es el peso propio de la zapata. O sea que esta P va a ser igual a la P que tenemos aquí arriba, que resulta del análisis estructural, más el peso propio de la zapata. El momento puntual, este momento que tenemos aquí, también se es transmitido a la base. Entonces, por eso le vamos a llamar M'. Pero, ¿cuál es la diferencia entre este M' y este momento de aquí que le vamos a llamar M? La diferencia está en que esta fuerza horizontal, si usted saca momentos aquí, si se fijan, también tiene brazo. La carga axial no, porque pasa por donde estoy sacando momentos. Pero la carga horizontal sí genera un momento adicional en la base. Entonces, eso significa que nuestro M' es igual al momento puntual que tenemos arriba, el M que tenemos de las reacciones, más o menos, dependiendo de si me genera un momento horario o antihorario, el momento generado por la carga horizontal. Entonces, esta carga horizontal la voy a llamar H. Entonces, eso significa que el momento que genera aquí en la base va a ser H, como es horizontal, el brazo es vertical, entonces sería H por D, lo que está enterrado a la zapata. Entonces, nuestro primer paso es calcular P' y M'. Entonces, si calculamos el peso propio de la zapata, hay que tener cuidado porque a veces
me calculan el peso del suelo como el peso de lo que está aquí, nada más. Esta parte de aquí, acá, y solo me calculan estas áreas. Pero si lo vemos visto en planta, cuando yo tengo acá la zapata y aquí está mi columna, si yo solo calculo este área de ahí, solo estoy calculando el área de acá y el área de aquí. Entonces me falta esta área de acá y esta área de acá. Entonces por eso es muy importante que cuando calculemos el peso propio, hagamos el ancho de la zapata menos el área de la zapata menos el área de la columna multiplicado por esta altura, que sería la altura solo del suelo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para más o menos tener una idea de lo que estoy diciéndoles ahí. Entonces, pongamos un ejemplo donde lo que está enterrado en la zapata son 2 metros. Y digamos que el espesor de la zapata es de 50 centímetros, o sea, 0.5 metros. Y que tenemos una densidad del suelo de relleno, con el que voy a rellenar esta parte de acá, de 1.600 kilos por metro cúbico. Y adicional tenemos pues la densidad del concreto, que es la de la columna, del pedestal y de la zapata, ¿verdad? Que ya sabemos que la densidad del concreto es igual a 2.400. Ok, entonces calculemos el peso propio de la zapata. Y las dimensiones de la zapata, he visto en planta, digamos que tenemos una L, este lado largo, de 250, y este lado B, para donde está paralelo al momento, perpendicular al momento, sería, digamos, 1.50. Vamos a ver. Y además el tamaño de la columna. Digamos, la columna tenemos una columna. Normalmente las columnas, el tamaño de la zapata está bastante relacionado con el tamaño de la columna. O sea que si la columna es cuadrada, normalmente la cimentación es cuadrada. Pero no es obligatorio, ¿verdad? Depende del momento para dónde está. Entonces, si tengo un momento grande para este lado, normalmente el ancho B debería de ser más grande. O sea que el lado B no necesariamente es menor, como lo puse ahorita, que el lado L, sino que depende de las cargas. Entonces, ahorita le voy a poner una columna cuadrada. Vamos a ponerle una columna de 40 por 40. El pedestal, básicamente, porque el peso propio de la columna ya viene con P. O sea que yo tengo todas las cargas, incluyendo el peso propio de todo lo que está hasta el suelo. Lo que me hace falta es este pedacito de columna que está enterrado aquí, el pedestal. Entonces vamos a asumir que el pedestal tiene 40 por 40 centímetros. Entonces aquí metros, 0.4 por 0.4. Ok, entonces el peso propio de esta cimentación sería igual a, si tomamos en cuenta la zapata, sería 2.400, que es la densidad del concreto. Esto sería el espesor de la zapata por las dimensiones de la zapata. Más. La otra cosa que es de concreto es el pedestal. Entonces, de un solo ahí le voy a poner 0.4 por 0.4 por la altura de ese pedestal, que serían los 2 metros, que es dato de lo que está enterrado en la zapata, menos el espesor de la zapata. Entonces, esta altura tiene 1.50. Y eso es todo lo que es de concreto.
Entonces, lo de suelo más 1600 por, y aquí es donde les decía, no es conveniente solo tomar esta área y multiplicarla por 2, sino que yo tomo la vista en planta, tengo el área de la zapata, le resto el área de la columna, y eso lo multiplico por la altura o la profundidad que está enterrada el suelo, ¿verdad? La altura del suelo. Entonces sería 1,50 por 2,50 menos 0,4 por 0,4. Con eso lo que estoy obteniendo es el área naranja que queda sin el área del pedestal. Y eso que está todo alrededor lo multiplico por la altura del suelo, que es 2 menos 0,5 otra vez. 1,50. Vamos a poner aquí, para que se mire que es multiplicación. Entonces, este sería el peso propio de esta zapata. Aquí estoy tomando la parte de concreto, que sería la zapata en sí, el pedestal si lo tiene, y el suelo que está arriba. Ahí está. Tengo que ensancharlo para que se vea todo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, esta carga axial que resulta del análisis estructural, le sumo ese peso propio y ya tengo listo P'. El M', como les decía, es este momento puntual, más o menos, dependiendo de si esta causa un momento horario o un momento antihorario. Por ejemplo, ahorita estaría este momento horario, pero si saco momentos aquí, esta carga horizontal estaría causando un momento antihorario y eso haría que se restara. Aunque normalmente en el análisis estructural, esta carga horizontal viene del viento y este momento viene del viento también. Entonces, normalmente tienen el mismo signo. Es decir, que si esta reacción está aquí, quiere decir que la carga horizontal de cortante normalmente iría acompañada también en este sentido. Entonces la vamos a poner en el sentido que normalmente aparece. Entonces normalmente iría, si esta va hacia acá, entonces esta va hacia acá. Entonces siempre se pone contrario a lo que le salió en la reacción. Entonces, si es así, casi siempre, en la mayoría de los casos, esto se suma, en la mayoría de los casos. Ok, entonces lo que quería que hiciéramos hoy era una hojita de Excel para que hiciera esto por nosotros. Y una vez que tenemos esto, lo que seguiría sería calcular la excentricidad. Entonces sabemos que la excentricidad es igual a P', perdón, el momento, M' en este caso, M' entre P'. El momento entre la carga axial me da el brazo, ¿verdad? Porque si recuerdan, P por E me da el momento. La carga axial por el brazo me da el momento. Lo que estoy ahorita haciendo es encontrando cuál es el brazo para que me genera este momento. Entonces, esa excentricidad la comparamos a ver si es mayor o menor que B sextos. Donde B es el lado perpendicular a donde está el momento, ¿verdad? Este lado donde está el momento. Entonces, en este caso, si es menor o igual, usamos aquella fórmula de Q máximo. Q máximo es igual a sumatoria de fuerzas, por acá, sumatoria de fuerzas verticales, que en este caso sería P', dividido entre el área de la zapata. Entonces, si recuerdan la fórmula, solo tenía B aquí, porque en el caso de muros, el L era 1 metro, entonces siempre dividíamos solo entre B. Pero ahora que tenemos una zapata
con una dimensión fija, entonces el L lo vamos a incluir. Entonces esto lo multiplicábamos por 1 más menos, entonces con el más sacábamos el Q máximo, con el menos sacábamos el Q mínimo. Entonces teníamos 6 veces la excentricidad dividido entre B. Aquí sí solo es B. Entonces, esta es nuestra fórmula de Q máximo. Con eso, lo que obteníamos era la carga distribuida que estaría debajo de la zapata, ¿verdad? Estamos transformando este M' y este P', lo estamos cambiando a una carga uniformemente distribuida debajo de la zapata. Y esa carga uniformemente distribuida la íbamos a comparar con el Q permisible del suelo. Entonces sabíamos que el Q permisible del suelo, que lo sacamos con Terzaghi la vez pasada, en la clase anterior, y que le afectaba el nivel freático según estuviera el tamaño de la zapata. Entonces, era muy importante que este Q máximo fuera menor o igual que el Q permisible del suelo. Y así revisábamos que las dimensiones de nuestra zapata eran adecuadas. ¿Qué sucede cuando la excentricidad es mayor? ¿Verdad? Este caso no lo hicimos en muros, porque la excentricidad siempre verificábamos que fuera menor. Esto era porque no queríamos que el muro se levantara, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí puede levantarse un poquito la zapata. Y en este caso, cuando la excentricidad es mayor que B sextos, la fórmula cambia. Acá solo tenemos un Q, ya no Q máximo ni Q mínimo, sino que un Q completo. Y el valor de este Q sería siempre P' en la parte de arriba, pero en la parte de abajo sería la longitud de la zapata por la base, se vería disminuida por la excentricidad que se levanta, que hace que se levante la zapata. Entonces, menos 2 veces esa excentricidad que se excede del tercio medio. Entonces, esta es nuestra nueva fórmula. ¿Qué pasa si esa excentricidad de la carga es mayor que B sextos? El igual está aquí. Aquí es menor o igual. Menor o igual. El mayor, entonces, estaría sujeta a esta ecuación. Y esto, entonces, se compara con Q permisible también, ¿verdad? Entonces, todo esto lo comparo con Q permisible también. Y veo si esto cumple. Si esto cumple, entonces, quiere decir que las dimensiones de mi zapata son adecuadas. Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la parte de geotecnia. La parte geotecnia me da las dimensiones vistas en planta de la zapata. Cuando miremos ahora la parte estructural en las otras clases, vamos a revisar que el espesor de la zapata esté correcto para que la zapata no falle por cortante y vamos a calcular el armado de la zapata. Entonces, ahorita, con la parte geotecnia, con el Q permisible del suelo, lo que aguanta el suelo, lo que verificamos es las dimensiones B y L de la zapata. Ok, entonces vamos a hacer una hojita de Excel. Ah, muchas gracias, Ricardo. No me había fijado que Richard que había puesto el peso propio. Entonces, ese sería el peso propio. Vamos a verificarlo a ver si nos da igual. Ok, entonces, en nuestra hojita de Excel, acá siempre, como siempre, me gusta todos los datos que yo voy a tener que colocar de mi cimentación. Las cargas, las dimensiones de mi zapata con el que voy a jugar. Entonces, aquí los puse grisitos porque esto es lo que yo puedo ir cambiando a lo largo de mi diseño, ¿verdad? Si no cumple algo, entonces yo le cambio aquí en las dimensiones a mis elementos. Los datos del suelo, ¿verdad? Que esto lo saco de ensayos del laboratorio. Y después los cálculos. Entonces, el Q permisible del suelo. Aquí hago una salvedad, porque a veces en los estudios de suelos
puede ser que el ingeniero geotecnista ya me dé la capacidad del suelo. Entonces, si desea que la hoja lo calcule, póngalo en 0. ¿Qué quiere decir que la hoja lo calcule? Que use las fórmulas de Terzaghi que nosotros estuvimos viendo en clase. Es decir, la fórmula, que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? De estas de Terzaghi, de Q último. Entonces, esto de NC, NQ, N gamma, y que después era dividido entre un factor de seguridad. Ese es el Q permisible del suelo. Ok, entonces lo voy a poner ahorita en 0 para que la hoja calcule cuánto es. Eso quiere decir que yo le tengo que dar los datos de la cimentación, ¿verdad? Cuánto pesa el suelo. Entonces ahorita le voy a poner 1600. Creo que era 1600 lo que le había puesto al ejercicio, ¿verdad? Un C, vamos a ponerle aquí 1200 y un phi de 20. Okay. Y el factor de seguridad, ¿verdad? Como este es un suelo mixto, le voy a poner 3 como factor de seguridad. Ok. Aquí vienen los datos de la zapata. Altura del nivel freático. Esto es qué tanto está enterrado el agua o la profundidad en la que está el agua. Si usted le pone un número inmensamente grande, entonces es como que no existiera nivel freático. Si usted le pone un número específico, entonces esto significa que pues tiene que recalcular, así como hicimos en la clase pasada, la densidad del suelo de acuerdo a cómo está afectado con el agua. B y L son las dimensiones de la columna. Voy a poner aquí la dimensión de la columna B y L. Igual que la zapata, el ancho B es el que estamos viendo aquí, ¿verdad? En la sección transversal. Y el ancho L es la profundidad de la columna. Lo mismo entonces aquí en la zapata, ¿verdad? Este B es este ancho que estamos viendo acá y L pues sería la otra dimensión. Ahorita las puse igual, vamos a ponerlo igual en el ejemplo, punto 4 y punto 4. El ancho B de 1,50 y el ancho L de 2,50. El espesor de la zapata, 0.5. Aquí me calcula de un solo cuánto está enterrada el pedestal. ¿Cuánto es el pedestal? ¿Cuánto está enterrado la zapata? Entonces, la fórmula es restar lo que está enterrado de menos el espesor de la zapata. Entonces, este dato sí lo tengo que cambiar a 2 metros, igual que en el ejemplo. Entonces, tenemos 2, 1,50, 0.5, y estas son las mismas dimensiones del ejemplo. Okay. Las cargas, como les decía, vienen del análisis estructural. Entonces, aquí tenemos, se me olvidó comentarles, ¿verdad? De que ahorita la parte de geotecnia, las cargas son de servicio, es decir, donde sumo de la carga muerta más la carga viva, sin factores de mayoración. Y si yo le sumo el viento, entonces sería 0.75 de la carga muerta más la carga viva más las cargas de viento. Entonces, de estas dos análisis, de estos dos diferentes resultados, entonces yo obtengo una carga axial, un momento y una H. Estos serían los que están en la parte de arriba del pedestal, ¿verdad? A nivel de suelo. Estos de acá ya son con factores de mayoración. Estos de aquí me van a servir últimos, me van a servir para cuando ya esté diseñando el armado, como les había dicho, y revisando el espesor de la zapata. Entonces, ahorita la parte geotecnia es con alguna de estas dos combinaciones de carga. Entonces, si tengo las dos combinaciones, o 3 o 4 combinaciones de servicio, la voy a revisar una por una.
esta hoja solo está hecha para revisar una por una cada combinación. Entonces, no me vayan a escoger la carga axial más grande con el momento más grande, porque cada combinación es separado con probabilidad separada. Entonces, la carga axial, este momento y esta H corresponden a una sola de las combinaciones. Luego, si quiero revisar esta otra combinación, entonces pongo los resultados de esa otra combinación aquí. ¿Cuál es la diferencia con estos últimos? Que estos tienen los factores de mayoración, ¿verdad? Por ejemplo, en el shock dice que el factor de carga muerta es 1.4 y el factor de carga viva es 1.7. Si usan el ACI, entonces el factor es 1.2 y el de carga viva creo que es 1.6. Entonces, de aquí, como ven, son más grandes que estos de acá. Pero ahorita que estamos haciendo la parte geotecnia, estos son los que vamos a usar. Entonces, calculo el peso propio. A ver, correcto, mire, Richard, lo que a usted le salió. 13.692. Entonces, esto sale de 2.400, que es la densidad del concreto, por el tamaño de la zapata. Entonces, que ven aquí, agarro las dimensiones de la zapata y las dimensiones de la columna o pedestal, más la densidad del suelo de aquí, por las dimensiones del área de la zapata menos el área de la columna, multiplicado por la altura del suelo que está acá. Igualito como la fórmula que les enseñé ahorita en la pizarra. Con esto calculo P'. Entonces, P' es la suma de el peso propio con la carga axial de servicio. El M' es el momento de servicio más la carga horizontal de servicio multiplicada por la que está enterrado la zapata, D. Que les decía que era el brazo del momento. Ahorita yo asumo que ambos tienen el mismo sentido y entonces, como normalmente se suman, aquí los estoy sumando. Gracias a que ya tengo P' y M', calculo la excentricidad, que es la división entre el momento prima y la carga axial prima. Luego calculo B sextos, que es el ancho de la zapata entre 6, B entre 6, y los comparo para sacar el Q máximo. Entonces, como les decía, el Q máximo es, si este valor es mayor que este, entonces calculo con esta fórmula. Pero si es menor, entonces menor o igual, entonces calculo con esta otra. Entonces, la primera fórmula, ¿cómo es? La primera fórmula es P' dividido entre la base de la zapata, 1,50, menos 2 veces la excentricidad. 2 veces esta excentricidad de 0.05 que acabo de calcular. Esto multiplicado por la longitud de la zapata, L. Si no es mayor, sino que menor o igual, entonces tenemos aquella fórmula larga, P' dividido entre B por L, multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad entre la base de la zapata. Entonces, aquí están las dos fórmulas que les mostré. Si la excentricidad es mayor o si la excentricidad es menor o igual que B sextos. Eso me da el Q máximo que tengo en la cimentación. Luego, acá lo que hice fue poner la tabla de NC, NQ y N-gamma. ¿Verdad? Entonces, acá lo que hice, hacer un buscar B, si usan en español, ¿verdad? El comando es buscar B, si usan el Excel en español. En inglés es VLOOKUP. ¿Qué es lo que voy a buscar? El valor de phi. Este valor de phi, acá, en esta tabla que estoy poniendo acá. Quiero que me traiga la segunda columna, que corresponde al NC. Este es el NC, la segunda columna.
y quiero que me traiga el valor exacto, entonces le pongo falso si es español, o en inglés aquí false. La diferencia con este NQ es que quiero que me traiga la tercera columna en vez de la segunda. Y el N gamma quiero que me traiga la cuarta columna, que es el NQ. El N gamma, perdón. La densidad del suelo, aquí ya programé lo que vimos la vez pasada del nivel freático. ¿Qué sucede si el nivel freático, si lo que está enterrado a la zapata es menor que el nivel freático? Entonces, ese caso, entonces resto directamente la densidad del suelo de 1000. Si no, entonces sí el nivel freático está en medio de B más la profundidad, entonces se ve afectado de esta otra manera. Si no, pues entonces, y aquí entonces uso el peso propio. Si el nivel freático está tan profundo que no es afectado, entonces tengo el peso propio nada más del. Aquí, como ven, sí fue afectado, ¿verdad? Porque la profundidad a la que está el agua está bastante cercano a la zapata. Entonces, el agua está como por acá. Entonces, está usando la primera fórmula de que a 1600 le resta 1000, y entonces acá ven, me deja una densidad de suelo de 600. ¿Qué sucede si la profundidad del suelo aumenta? Si me paso de este valor. Entonces, si me paso de 2 metros, digamos 250, entonces vemos que ya mejoró la densidad del suelo. Pero, ¿qué sucede si la profundidad es tan grande que no le hace ni cosquillas a la zapata? Entonces vemos que recuperó sus 1600 de densidad. ¿Verdad? Esto fue lo que vimos la vez pasada, las fórmulas de la vez pasada, de cómo me afecta el agua la cimentación. Entonces, esta fórmula de aquí. Consideraciones del nivel freático. Entonces, el Q permisible del suelo, usamos la fórmula de Terzaghi, ¿verdad? Si este valor es igual a 0, entonces estoy diciendo que si este valor le pongo 0, entonces si desea que la hoja de cálculo lo calcule, coloque 0, entonces yo lo calculo aquí con la fórmula de Terzaghi. ¿Verdad? Pero si no, entonces voy a usar el máximo entre la fórmula de Terzaghi y el Q permisible que me están dando acá, el valor que yo pongo aquí. O sea que si, por ejemplo, ahorita me dio 18.000, ¿verdad? De capacidad permisible. Usó esta fórmula NC, NQ, N gamma, la utilizó aquí. Entonces, el Q permisible en este caso, si yo le pongo un valor de 1000, por ejemplo, ya no me calcula. ¿Ah? Algo está pasando aquí malo. Debería de aparecer 1000 allá. Algo tengo malo en la fórmula. Vamos a ver. Este creo que es mínimo. Ahí. Perdón, era mínimo. Acá se los dejo grabado para que miren cómo es la fórmula. Entonces, en este caso, esa fórmula sería el mínimo entre el calculado con Terzaghi o el valor que me da el geotecnista. Entonces, si el geotecnista dice que es 1000, pues es 1000. Si usamos Terzaghi, entonces estamos hablando de 18.000 con el factor de seguridad de 3. Entonces, por ejemplo, si nosotros calculamos que la capacidad o el geotecnista me dice que es 19.000, siempre va a calcular Terzaghi como el valor máximo permisible, porque yo lo tengo aquí como
el mínimo entre el valor de Terzaghi y el que me da el geotecnista. O sea, este es como un factor de seguridad. Uso el más bajo, ya sea el de Terzaghi o el que me da el geotecnista, ¿verdad? El experto en suelos. Entonces, por eso, si pone aquí 0, esto es lo que da Terzaghi. Si pone aquí 1000, voy a irme con lo que dice el geotecnista. Pero si el geotecnista me dice que es más pesado, que soporta más, me voy a ir con Terzaghi otra vez. Y para el cumple es que compara el Q máximo con el Q permisible. Entonces, acá compara si este valor es menor que este, entonces, a ver, la prueba lógica es si este valor es menor que este valor Q máximo, entonces no estaría cumpliendo, porque esta es la capacidad del suelo y estas son las cargas de la cimentación. Pero ahorita, como ocurre lo contrario, ¿verdad? Es falso, entonces sí está cumpliendo. Como es texto, entonces lo pongo entre comillas. Ok, pero esta no es la idea. Yo quiero diseñar una zapata que estos dos valores estén muy cercanos, porque si no estoy sobrediseñando mi zapata. Si ven aquí Q permisible 18.000 contra 5.000, estoy sobrediseñando mi zapata. Y para esto me sirve esta hoja de Excel, para que yo pueda cambiar las dimensiones de mi zapata y ver si aún así está cumpliendo todavía. Aquí ven cómo aumentó el Q máximo y aumentó a 11.000. El Q permisible bajó un poquito. Entonces, vuelvo otra vez. Todavía está cumpliendo. Y así sucesivamente puedo ir disminuyendo. Normalmente disminuyo de 10 centímetros en 10. Entonces, ahorita que está bastante pasadito, vamos a ver 80 por 80, lo voy a disminuir en 20. No cumple. Entonces vamos a ver una zapata de 0.9 por 0.9. Incluso puedo usar 0.85 también. Esta sí cumple. Vamos a ver con 0.85. No, entonces tiene que ser 90 por 90. Cumple. ¿Ok? Y este sería el mejor diseño que tendría de la zapata. Entonces, esta parte geotecnia sirve únicamente para las dimensiones B y L de la zapata. En la próxima clase, entonces vamos a diseñar o revisar la parte estructural, o sea que vamos a usar las cargas mayoradas para revisar el espesor de la zapata y calcular el armado de la zapata.